limpiando parte del patio de mi casa y llegó un punto en el que ya llevaba tiempo ahí afuera, el sol se estaba poniendo muy fuerte y yo ya estaba empezando a sentir que realmente no había avanzado nada, tenía que meterme porque el sol me da alergia, daña mi piel, entonces estoy como un poco frustrada porque había unas hierbas que yo no podía quitar, estaban muy enterradas las raíces y bueno, total que ya me agacho a echar a la basura la hierba que ya había quitado y estoy en eso, en ese sentimiento de no avancé realmente casi nada, sino que me enderezo y me fijo que el área que ya se había limpiado era bastante, o sea, era mucho más de lo que todavía faltaba por limpiar. Y en el momento en el que me quedo quieta y me quedo viendo, siento cómo Dios empieza a hablar a mi vida. Pero empezó recordándome una historia. Y es la historia de este hombre que tenía un hijo endemoniado. Él ya era un muchacho y lamentablemente estaba padeciendo desde que era jovencito, desde que era un niño. Entonces, estoy segura que este padre incansablemente había llevado a su hijo con doctores, había llevado a su hijo con los sacerdotes, había llevado a su hijo con todo tipo de personas que pudieran ayudarlo a ser libre, porque este muchacho no solamente caía al suelo y echaba espuma por su boca, pero también había momentos en los que era lanzado al fuego o al agua. Entonces, este papá había pasado tantos años buscando la cura y la libertad que su hijo necesitaba y también con esa frustración y esa desesperación de tener que cuidar su vida para que no muriera y no ver una respuesta. Y estoy segura que también eran muchísimas las veces que él oraba a Dios pidiendo misericordia para su hijo y pidiendo que le concediera la petición a su oración, pidiendo que llegara la respuesta que él necesitaba, la ayuda que su hijo necesitaba. Entonces, ¿cómo pasan los años? Y él escucha de este Jesús que ha estado por algunos lugares y ha sanado enfermos y ha liberado personas que estaban también esclavizadas por demonios. Y él dice, ¿sabes qué? Ya he ido a todas partes, ya he buscado ayuda en todos lados, he orado a Dios y no he visto respuesta, pero aún no he hecho algo. Nada pierdo con llevar a mi hijo a que Jesús ore por él. Así que decide llevarlo y se topa con los discípulos de Jesús, los cuales oran por este muchacho y nada pasa. Y cualquier otra persona probablemente ya con su fe cansada y con su fe agotada hubiera dicho ya, o sea, voy a tener que vivir así toda la vida cuidando de mi hijo así va a morir lamentablemente. Sin embargo, todo lo contrario sucede. Él decide quedarse ahí y esperar a que el mismo Jesús sea quien ore por su hijo. Y así sucede. Llega Jesús. Y cuando llega Jesús le pregunta qué es lo que está pasando y este padre le cuenta la causa, le cuenta lo que le está sucediendo a su hijo, de lo que su hijo padece. Y Jesús le hace una pregunta, le dice, ¿tú crees? Porque al que cree todo le es posible. A lo que el papá contesta, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Y yo creo que él se refería a ayuda mi incredulidad porque ha sido tantos años de creer, ha sido tantos años de orar, ha sido tantos años de buscar y no he visto la respuesta. Así que mi fe está dañada, pero yo quiero creer. Y en ese momento que él dice ayuda mi incredulidad, en ese momento Jesús ordena a ese demonio que salga del cuerpo de ese muchacho y el muchacho queda libre. Hay otra historia de una mujer que ha padecido por flujo de sangre y ha tenido este problema por 12 años y es un problema que le ha causado muchísima vergüenza porque en aquellos tiempos, en aquel lugar, a una mujer que estaba en su periodo menstrual se le consideraba inmunda. Así que cada vez que ella salía, ella tenía que anunciarse y tenía que decir inmunda, inmunda para que todo el mundo se diera cuenta que ella venía. Entonces, era esclavizada por una enfermedad y por la vergüenza que esta conllevaba. Había buscado muchos doctores, había también buscado muchos lugares en donde, había gastado todo en buscar la cura a su enfermedad y no la había encontrado. Y estoy segura que al igual que este papá, ella también había pasado esos 12 años de su vida orando. Y estoy segura que había personas que oraban también por ella. Sin embargo, ella escucha de este Jesús que sana a los enfermos y que libera a los cautivos por demonios, a los endemoniados, y dice, ¿sabes qué? Ya lo he gastado todo, no tengo nada más que perder, y decide ir
a buscar a Jesús en silencio. Y lo hace en silencio porque sabía que si ella se anunciaba, probablemente la iban a regresar. ¿Cómo te atreves a venir a buscar a este hombre santo si tú eres inmunda? Probablemente incluso ahí pudieron haberla matado. Sin embargo, ella decide hacerlo en silencio y llega hasta donde Jesús está y toca el borde de su manto y queda sana. En el momento en el que yo estoy meditando en estas historias, siento como Dios empieza a hablar a mi vida y me empieza a decir: no dejes de orar por lo que has estado pidiendo todo este tiempo, porque es muy fácil fijarse en lo que aún todavía no sucede. Y cuando enfocamos nuestra mirada en lo que todavía aún no sucede, nos empezamos a desesperar y podemos perder la fe. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo la esperanza. Incluso si, más bien al contrario, si dejamos de enfocarnos en lo que aún todavía no sucede y empezamos a ver lo que ya ha sucedido, lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, nuestra fe se va a mantener fuerte. Porque si Dios ya obró antes, lo va a volver a hacer. Entonces, esa es la importancia de vivir siempre en comunión con Dios, de vivir siempre leyendo su palabra, de vivir siempre buscándolo en oración, platicando con Él, platicándole nuestros problemas, platicándole cuando estamos contentos. Es lo importante de siempre permanecer en comunión con Él, porque nuestra fe siempre va a estar fuerte. ¿Sabes que muchas veces nuestras oraciones no llegan porque es como un jardín que se tiene que preparar? Dios tiene que preparar esa tierra, tiene que limpiarlo, tiene que quitar todo lo que estorba, porque si esa oración, esa petición llega mientras esa tierra está, ese terreno está sucio, puede ser dañada, no vas a saber cómo administrar esa bendición. Sin embargo, si esa petición de oración llega y tu corazón ya está preparado, vas a saber cómo manejarlo. A veces esa oración no llega, esa petición más bien no llega porque Dios quiere primero preparar nuestro corazón, porque quiere fortalecer esa fe, quiere que permanezcamos en Él. Entonces, si en algún momento de tu vida has estado orando mucho por algo, tal vez tienes años orando por lo mismo o tal vez apenas estás empezando, yo te invito a que lo sigas haciendo. Si Dios no te ha dado respuesta, si su respuesta no ha sido no, si tú no has recibido respuesta a esa petición de oración, entonces tú no debes de parar, porque los tiempos de Dios son perfectos. Puede que dure un año, puede que dure un mes, o puede que la recibas hoy o mañana, pero va a llegar, porque Dios es fiel, no se queda callado, siempre da respuesta. Así que yo te animo a que sigas pidiendo, a que sigas orando y a que sigas teniendo fe en aquel que siempre obra para nuestro bien. Que Dios te bendiga.